delicado. Ni entró en mi boca carne ni vino. Restauración de la oración. Oración de Daniel que viene con revelación. No es lo mismo una oración sin revelación. Como queriendo decir, si el cuerpo no tiene vida, no respira. Cuando un cristiano mengua la oración, el cristiano se murió. ¿Quién es el que nos ayuda a interceder en la oración? El Espíritu Santo. Para que nos ayude a interceder, sino para que le dé vida a la oración. O sea, que si nosotros no comenzamos a aprender en nuestra vida, que sin el Espíritu Santo en la oración no tiene sazón, tiene vida la oración. Hay desinterés por orar con entendimiento, sino que nada más, como decía hace un momento el mensaje, oramos por unos cuantos minutos, pero hay un rechazo para la oración. No puedo crear nada en el mundo espiritual. Quedó todo igual. Y como quedó todo igual, entonces yo no existo para el mundo espiritual. Asimismo, la oración es un cuerpo para que camine en el mundo espiritual y tiene el nombre el que la mueve. Conforme la obra del Espíritu Santo en mí, en el mundo espiritual. Porque a los demonios no les interesa la oración. Los demonios lo que les interesa es lo que viene dentro de la oración. ¿Y qué es lo que hay dentro de la oración? Eso es lo que ellos esperan. Un montón de palabras y tantísimas horas perdidas si la oración en sí no tiene una esencia. El Espíritu Santo es el que va a formar cuerpo, esencia y vida a la oración. Yo, usted, no tenemos Espíritu Santo. Entonces la oración será, como dijo el Señor, que era hipócrita. El diablo discierne la mucha palabrería donde no hay Espíritu de Dios. El libro de Santiago: pidad, pero deben de saber pedir. No pidáis mal. ¿Por qué no reciben? Porque no saben pedir. Oh alma adúltera, de que hay oraciones que nosotros tenemos en la carne. No duran mucho. Y cuando dura mucho es porque lo están viendo otros, como los fariseos. Se levantaban en las plazas para que los vieran los demás. Y mientras más lo veían los demás, le ayudaban a ellos a tener la palabrería larga, a lo que les estaban viendo y a la concupiscencia. Entonces, estas oraciones no son las que tienen vida en el mundo espiritual. No existo, no crean y no se mueve nada. Entonces son oraciones muertas. El otro tipo de oración muerta es la que cuando no somos constantes en un tiempo, en una cosa que estamos diciendo. Si nosotros somos constantes, voy a pedir por mis hijos media hora. Pero el segundo día se me hizo ya la media hora muy larga. Me quedé en unos 15 minutos, pastor. Y el tercer día me quedé en 5 segundos. Y el cuarto día solo lo nombro. Y después así va hasta que me olvido. Mi pastor hablaba de las oraciones que se nos bloquean por causa de nuestros pecados. Nosotros fallamos. El pastor comenzó a tener rechazo a la oración. Yo creo, ni tocaba la oración. Me quedé sin oración. De cuando yo me di cuenta es algo que el Espíritu Santo no se concreta, sale. Y una vez que sale, nosotros nos quedamos totalmente vacíos y ya no podemos retomar lo que queremos retomar. Entonces, por eso existe dentro de la Biblia la palabra restauración. Restauración es volver a comprar materiales y volver a reconstruir. Pero antes de reconstruir, ¿se saca o no se saca lo dañado? Claro. Limpiar. Porque nos hemos ensuciado.
Cuando el canal de la oración se ensucia, es cuando nosotros ya no podemos operar con la oración como antes. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos pasa eso? Dios permite que nos pase para que cuando volvamos de nuevo a retomar, el canal sea ensanchado. En el mundo espiritual no es lo mismo que en la tierra. En el mundo espiritual, sirve el candelón. La oración de ella le dan una vestimenta, la cubre y hasta adentro. Ahí está. Ahí está. Sirve el candelón con la oración. En el momento que mengua, vea lo que pasa. Se quedó él, se cayó y quedó ella ahí. Si yo no restauro la conexión, yo me quedaré sin vallado. Dios en su misericordia es que guarda mi hogar. Pero como yo perdí el vallado, la cobertura, la vestimenta, para volverla a recuperar, yo tengo que volver ¿a qué? A limpiar el canal. ¿Cuál es el canal? Cuando cayó la cobertura, el canal se ensució. Porque vienen demonios a obstruir la bendición que fluya conmigo. ¿Cómo lo hago? De nuevo a clamar por la llenura del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos dejó, no se contristó, se fue porque pecamos. El dejar de orar es el pecado más grande que nosotros tenemos. Porque el pecador que no tiene a Dios, clama a Dios y Dios lo salva. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que nosotros debemos reparar de nuevo el canal de donde venía la revelación, de donde venía el deleite para orar. Entonces, ¿cómo lo tengo que reparar? Vamos a la otra parte. Daniel dice que él propuso un tiempo con Dios para recibir una respuesta. El que pide respuesta está pidiendo revelación. Ese es otro tema. Ahí no tiene nada que ver que la oración está muerta, porque usted está en el Espíritu. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando nosotros estamos 21 días de ayuno y no hay revelación de Dios para lo que estamos pidiendo. Yo no estoy diciendo que Dios no se revela, estoy diciendo para lo que estamos pidiendo. Revelación sobre su pueblo. ¿Cuándo iban a ser libres del exilio de Babilonia? ¿Será que nosotros podemos ayunar y cuando estamos entregando el ayuno, 3 de la tarde, nos regalan un buen plato de chuleta, pavo hornado o el relleno del pavo hornado? Propuso no comer cosas, manjares delicados. Propuso en él no comer. ¿Por causa de quién? De la oración. No es por causa del ministerio, porque él ya tenía ministerio, sino por causa de revelación. La oración de la revelación. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, que también es manjar delicado. Ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. No puso ninguna crema que él pudiera tener contacto con el Espíritu Santo. Escucha lo que le va a decir. Y vaya a borrar el discernimiento que hay en la piel. La piel tiene un discernimiento. Y ese discernimiento que tiene la piel lo cuidaba también Daniel. La influencia que se siente trabaja en nosotros, no solamente lo que vemos, no solamente lo que sentimos con los 5 sentidos, sino también con el cuerpo, la piel nuestra. Ese discernimiento era el que Daniel lo estaba guardando. ¿Con qué? El de no ponerse ungüento en el cuerpo. Por eso es que dice Santiago, si alguno está enfermo, únjanlo. ¿Qué es ungir? Frótelo con aceite. Porque al frotar, ¿qué es lo que está haciendo? Limpia la piel para que se vaya recuperando
su discernimiento. Y entra por los poros el aceite que simboliza el Espíritu Santo, y con la palabra se recupera el enfermo. Todo enfermo, dice la Biblia, tiene que ser ungido. Que es lo mismo la gente cuando se van a ir ya muriendo. ¿Qué pasa con el Señor Jesús cuando le tocaba partir? ¿No fue ungido también? Por eso Daniel dice, voy a aprovechar que en el ayuno la carne mengua, para que sea el mismo Espíritu Santo dando la humedad, el ungimiento, para que nosotros podamos sustentarnos ese ayuno seco, pero también el Espíritu Santo es un ungüento a nuestra piel. Le da humedad y le da vida. Se recupera la piel en el discernimiento que nosotros tenemos que tener en la piel. Nosotros nunca podremos hablar y restaurar con el Espíritu Santo si no aprendemos a comer. La Biblia dice en Levítico, Deuteronomio y Número que el Espíritu Santo venía solamente a quienes, reyes, sacerdotes y profetas o asignaciones, no podían comer de todo. Dicen que solamente podían comer animales puros, de animales impuros no. Y dentro de los animales impuros estaba el cerdo. Tenía que cuidar su cuerpo, sobre él venía y reposaba el Espíritu Santo. No era todo como ahora, que a nosotros todos nos toma el Espíritu Santo por la gracia del Señor Jesús. Antiguamente no era así. El hombre en la Biblia dice que se cuidaba en la comida y se cuidaba mucho en el ayuno. El rey tenía que ayunar como el sacerdote y como el profeta, porque todos ellos eran asignados por Dios y ungidos por el Espíritu Santo. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que retrocedernos para atrás y restaurarnos en oración, sabiendo que una de ellas, para poder tener el poder de la oración, que es el Espíritu Santo, y volvernos a ungir para ser oradores de Dios, tenemos que dejar de comer ciertas cosas. El vaso tiene que ser limpio. Necesitamos el ungimiento del Espíritu Santo. Por eso Daniel da aquí llaves específicas para ungirnos por el Espíritu Santo. Y la llave específica es que él dice: retiro los manjares delicados. No me voy a bañar. Escucha lo que está diciendo. No ungiré mi cuerpo de ningún ungüento. En pocas palabras, no se bañó, no se puso crema, no usó champú, para que nada interfiriera en el cuerpo y el Espíritu Santo. Usted sabe que el Señor Jesús entró al desierto ¿por cuántos días? ¿Usted cree que en el desierto hay agua para bañarse? No. El mismo ayuno hizo el Señor Jesús. No puso ungüento por ningún lugar. No se bañó, no usó jabón, no usó champú, no se puso aceite, no se puso nada. Esperó que el mismo Espíritu Santo le dé un tipo de movimiento especial por la oración que iba a moverse hasta el final de su ministerio. La Biblia dice que cuando él oró en los últimos tiempos, fue tan fuerte la oración que no le salió sudor, sino que ¿qué le salió? Le aseguro que debió haber tenido una comida especial para poder llegar a ese nivel de oración. Él comía, pero cuando le tocaba, que lo transfiguró. Pero Daniel dice, comienza a ver la revelación de un ser glorificado. Y ahí comienza a hablar, que es el mismo que habla Apocalipsis, y este ser es el Señor Jesús. ¿Qué es lo que recién restauró él? El canal de la vida de su oración. Todo lo de nosotros, espiritualmente que somos, todo tiene que ser con revelación. Si yo predico, tiene que tener revelación. Si yo oro, tiene que tener revelación. Si yo canto, tiene que tener revelación. Si yo profetizo, tiene que haber revelación. Si soy un apóstol, tiene que haber revelación. Si no hay revelación, la cosa es muerta. Ahora en el ministerio, oren por su pastor mientras está predicando. Orará por amor a las almas
o oran por amor al hombre. Como oradora delante de Dios estoy haciendo la obra de mi pastor. Está bien, no es que está mal. Pero la oración debe de ser movida, como dice el Espíritu Santo, por el amor a las almas. Pero muchas están contratadas por amor al hombre. Esa es la otra cosa. Que de ahí Dios tiene misericordia y las saca para que oren por muchas cosas que se necesitan. Sí. Pero el fin de ese grupo no es por el ministerio, es solamente por cubrir a un hombre. Y porque ese hombre se levante o esa mujer se levante. Eso es fuerte, pastor, ¿sí o no? Porque nosotros no somos llamados a caminar por una multitud o por algo. Somos llamados a caminar por fe, justo por fe vivirá.